En el invierno de 2007, en Neuilly-sur-Seine, uno de los municipios más ricos de Francia, estalló uno de los mayores escándalos de la historia europea reciente. En el centro está la familia propietaria del Imperio L'Oréal y una cifra bastante difícil de asimilar: 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros en regalos a un solo hombre, el fotógrafo François-Marie Barnier. La denuncia sostiene que la donante, una mujer muy mayor, había estado influida durante años para transferir cantidades extraordinarias de dinero y patrimonio. Durante la investigación empiezan a aparecer un montón de cosas que llenarían páginas de periódico y horas de televisión durante años. Al margen del enfrentamiento entre madre e hija, aparecieron grabaciones clandestinas, sospechas de fraude fiscal, dudosas conexiones políticas y una batalla judicial que se alargó durante años. Si quieres saber cómo acabó, sé bienvenido. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso fascinante. La historia de cómo fue posible que una multimillonaria, podría decir ultra rica, pero me gusta más multimillonaria. Bueno, como os digo, ¿cómo fue posible que regalara 1.000 millones de euros a un fotógrafo al que simplemente consideraba un amigo? Una historia bastante turbia, de la que creo que nunca vamos a terminar de conocer todos los detalles. Pero bueno, para saber más o menos qué ocurrió, comencemos desde el principio. Nuestra historia empieza en Neuilly-sur-Seine, como os he dicho antes, en la zona de París en diciembre de 2007. Françoise Bettencourt-Meyer decide denunciar a un amigo de su madre, François-Marie Bernier, por abuso de vulnerabilidad. Ella es consciente de que este paso será una bomba porque su madre, Liliane Bettencourt, heredera de L'Oréal, tercera fortuna de Francia en aquel momento y 15ª del mundo, de 84 años, posee un patrimonio de más de 20.000 millones de dólares y además es la principal accionista del grupo L'Oréal y como tal está al frente de un imperio gigantesco. Françoise está convencida de que no tiene alternativa. Considera que su madre y el patrimonio familiar están en peligro y decide tomar esa decisión en ese momento concreto porque quiso esperar a que muriera su padre por no hacerle sufrir. Y así fue como, tras la muerte de André Bettencourt, se decide a presentar la denuncia. Como os decía, Liliane, la madre, era la heredera de L'Oréal, un gigante de la cosmética que fue fundado por su padre, Eugène Schuller, en 1909, con el nombre traducido de Sociedad Francesa de Tintes Inofensivos para el Cabello. En menos de un siglo, la empresa llegó a poseer una treintena de marcas y hacerse conocida en todo el mundo. Desde los años 70, el "porque yo lo valgo" ha inundado las pantallas y los periódicos, las revistas de todo el mundo. En 1937, con 25 años, Liliane Schuller, única hija del fundador de L'Oréal, realiza unas breves prácticas dentro del grupo y ahí termina toda su experiencia profesional. Exhausta de tanto trabajar estaba la mujer. En 1950 se casa con André Bettencourt y para él entonces sí que empieza una larga carrera dentro de la empresa que pronto convertiría en el mayor grupo mundial de estética. Unos años después, Liliane, ya señora de Bettencourt, da a luz a su hija Françoise. En 1957 muere Eugène Schuller y Liliane hereda la empresa. Siempre discreta ante los medios, siguió de cerca los asuntos del grupo sin implicarse en la gestión diaria. También heredó la casa particular que su padre había construido en Neuilly-sur-Seine, en el número 18 de la Rue de la Bordère, tras un portón negro al final de una amplia avenida de Álamos, donde se levantó una casa de lujo de 1.500 metros cuadrados, distribuida en 5 niveles y rodeada por un amplio jardín. La fachada de la casa cuenta con 22 ventanas y grandes ventanales. Hay una piscina de 30 metros, un vestidor de 50 metros cuadrados y unas 20 personas trabajando allí a tiempo completo. Un mayordomo que trabajó allí 14 años ganaba unos 8.000 euros al mes, sin contar gratificaciones ni sobres con dinero en efectivo que se repartían varias veces al año. En esa casa el dinero en efectivo circulaba mucho.
Se habla de billetes de 500 que pasaban de mano en mano como si fueran calderilla. Y ese era el ambiente de la casa de los Bettencourt. A unos 50 metros de esa casa vivía la hija única de Lilian Bettencourt, Françoise Bettencourt. Comparada con la casa en la que vivía su madre, donde vivía Françoise era bastante más modesto. Un apartamento dúplex en un edificio estupendo, pero claro, comparado con aquella casa era una chabola. Porque el interior de la casa de Lilian parecía un museo. En las paredes había cuadros de Matisse, de Picasso o de Monet. Una colección de arte excepcional para un domicilio privado, pero claro, acorde con la fortuna de la familia. Tenía, por ejemplo, una colección de 500 pañuelos de Hermès. Además, contaba con una casa de vacaciones y una isla privada en las Seychelles. Un patrimonio que fuera de lo común, claro. Y a pesar de este lujo absoluto, Lilian Bettencourt se aburría. Siempre tuvo muy buena relación con su marido, pero según contó su abogado en un documental de Netflix, sentía que primero había sido la hija de su padre y después la esposa de su marido, que no había podido decidir por ella misma qué quería hacer en la vida. Su marido, además de llevar la empresa, había sido ministro en varias ocasiones, con René Coty, con Charles de Gaulle y con Georges Pompidou. Lilian cumplía el papel de representación pública, pero vivían en habitaciones separadas y llevaban vidas bastante independientes. Además, Lilian atravesaba periódicamente por episodios depresivos. Su entorno veía esa melancolía y nadie sabía cómo ayudarla. Y nada parecía cambiar hasta que en 1987 entra en su vida François-Marie Barnier. François-Marie Barnier era un fotógrafo de 40 años con una personalidad muy llamativa, descrito por quienes le conocían como una persona encantadora y un seductor. Lilian tenía 15 años más que él cuando se conocieron en una sesión de fotos. Las fotos que era algo que a ella le horripilaba. Estas fotos estaban destinadas a una revista cultural que se llama Egoist. Ante la mujer más rica del mundo en aquel momento, Barnier no se intimidó. Usó su habitual estilo seductor, divertido y provocador y le pidió que se cambiara de ropa porque lo que llevaba no le favorecía. Incluso le dijo que no le gustaba cómo estaba peinada y entró con ella en el vestidor para elegirle otro pantalón. La foto que salió de aquel reportaje, que os voy a dejar por aquí, fue muy celebrada. Era en blanco y negro y ligeramente desenfocada, mostrando una silueta muy alargada de Lilian Bettencourt. A partir de ese momento, Barnier inició una relación de amistad con Lilian que duró años, hasta terminar convirtiéndose en una persona omnipresente en la vida de Lilian a comienzos de los años 90. Juntos salen a presentaciones e inauguraciones y él la introduce en el ambiente cultural de París. También la anima a comprar muchas obras de arte, viajan juntos y en la práctica se convierte en su mejor amigo y su confidente. Acompaña a Lilian y también a André Bettencourt a muchos sitios, especialmente a su casa en Bretaña, donde tenía la casa de vacaciones, y a su isla privada en las Seychelles. Tengo que decir que era simplemente una amistad, ¿eh? Que esto no era otra cosa más que amigos, porque Barnier era homosexual y mantenía una relación con un hombre. Y esta relación cambia a Lilian, la hace una persona más alegre que incluso llega a modificar su forma de vestir. Empieza a mostrarse más moderna y menos rígida, una mujer como mucho más feliz de la vida y que aprendió a disfrutar de las cosas que tenía. Sin embargo, hay una persona a la que esta relación no le gusta absolutamente nada. Y esta persona no es otra que su hija Françoise. Cree que ese fotógrafo cuyo encanto no le impresiona en absoluto ocupa demasiado espacio en la vida de su madre. Además, sabe que Lilian le hace regalos caros, carísimos y bastante numerosos, aunque no conoce exactamente las cifras exactas porque realmente es el dinero de su madre y ella puede hacer lo que le venga en gana. François considera a Barnier como una persona chabacana, ostentosa, falsa e incluso vulgar. Sin embargo, ella es elegante, discreta y reservada y suele mantenerse bastante al margen de la vida social, mientras que Barnier parece vivir para esta vida social precisamente. Quienes conocían a Lilian describen la relación con su hija como un tanto fría y distante. Lilian era una mujer rica más allá de lo imaginable. A mí, de verdad es que cuando las fortunas pasan los 100 millones de euros, a mí de verdad que ya las cifras se me empiezan a escapar. Y esta mujer no tenía los millones por cientos, sino por miles. Y aunque Barnier tenía una buena posición económica, no era ni de lejos
la posición que tenía Lilian. Así que ella lo pagaba absolutamente todo. La salida, los viajes, cualquier cosa. E incluso cuando compraba obras de arte, a veces extremadamente caras, como un cuadro de Picasso, otro de Miró o un óleo de Giacometti, se lo regalaba como si fuera cualquier cosa. Así, Barnier llegó a reunir un auténtico museo privado. Según la revista Marianne, entre los cuadros que poseía tenía algunos de grandes maestros del siglo XX, 12 en concreto, valorados en cerca de 20 millones de euros. Una vez tasados, estos cuadros, a día de hoy, pueden costar entre 5 y 6 veces más. Sin embargo, como os he dicho antes, hay que contextualizar estas cifras. Son enormes para cualquier persona, incluso para millonarios, pero para Lilian Bettencourt representaban bastante poco. En esa época su fortuna se estimaba en unos 30.000 millones de euros. Una cifra, vamos, inabarcable. Así que para ella pagar 1, 2, 10 o incluso 20 millones de euros representaba solamente una pequeña parte de su fortuna. Y también era para ella una forma de demostrar su afecto hacia Barnier. Dentro del personal de servicio de su casa también empieza a llamar la atención la cantidad de regalos y dinero, incluidos cheques por varios cientos de miles de euros, que de manera periódica iba entregando a Barnier. Los empleados estaban impresionados con esas cifras. Ellos eran simples trabajadores y espectadores de la situación. No era su dinero, pero como os he dicho, estaban bastante unidos a sus jefes, muy contentos de trabajar allí y se sentían incómodos con lo que veían. La contable personal de Lilian Bettencourt, Claire Thibault, veía directamente ese dinero salir de las cuentas. Le parecía rarísimo entregar tales cantidades de dinero varias veces al mes a una misma persona. Podían ser regalos, incluso mecenazgo, pero a ella le parecía excesivo. Claire Thibault habló de ello con su entorno. Y la primera persona con la que habló de ello fue con el gestor del patrimonio familiar, Patrice Demestre, un personaje clave en esta historia. Él gestionaba el dinero procedente de L'Oréal, los dividendos, las inversiones financieras y las participaciones, y consideraba que los regalos privados de la familia no eran asunto suyo. En un momento dado, Lilian Bettencourt ordenó a Claire Thibault ir al banco a recoger joyas que estaban guardadas en una caja fuerte para regalárselas a Barnier. Para Thibault, aquello marcó un punto de no retorno. Se trataba de bienes de un valor enorme, piedras preciosas gigantes, collares de diamantes, joyas que Lilian solo sacaba del banco para eventos muy, muy, muy especiales. Thibault no quería hacerlo porque sentía que algo no iba bien. Y justo ese mismo día se cruzó con Françoise en la casa. La hija le preguntó que cómo estaba y Thibault terminó contándoselo todo. Françoise, como os podéis imaginar, se quedó con los ojos como platos porque sabía que había dinero y cheques, pero no imaginaba esa cantidad de dinero y esa magnitud en las donaciones a François-Marie Barnier. Tras estas declaraciones de la contable, Françoise Bettencourt empezó a profundizar en la cuestión, sacó la calculadora y se da cuenta que en 10 años, entre 1997 y 2007, su madre le ha entregado a este hombre mucho más de lo que ella imaginaba. Según sus cálculos, las donaciones alcanzan a 917 millones de euros. En el verano de 2007, Françoise intenta hablar de esta situación con su padre. Según contó después en una entrevista a la revista M de Le Monde, enseguida comprende que sabe mucho más que él y teme hacerle daño con esta información. Su padre está mayor, en un delicado estado de salud, tanto que meses después fallece a los 88 años sin saber apenas nada de todo lo que estaba pasando. Poco después, una empleada doméstica escucha una conversación entre Lilian y Françoise-Marie. Lilian está desorientada, habla de su marido recién fallecido como si siguiera vivo, y durante esta conversación el fotógrafo le hace una propuesta insólita. La empleada le oye decir: «Adópteme, será el hijo que nunca tuvo». Así que se lo cuenta a Claire Thibault y la contable, alarmadísima, informa inmediatamente a Françoise. Han pasado solo 3 semanas desde la muerte de su marido y ya no hay nada que frene a Françoise. El martes 11 de diciembre pide a su madre que voluntariamente se someta a una evaluación psiquiátrica, pero su madre se niega. Y entonces volvemos aquí al principio de la historia. Como su madre se niega, el miércoles 19 de diciembre presenta una denuncia contra François-Marie Barnier por abuso de debilidad.
Esta denuncia en realidad lo que significa es que Barnier se está aprovechando de su madre y cada vez más. Cuando Barnier conoció a Lilian en 1987 ya tenía 65 años. Ahora, claro, tiene 85. Según su hija, su estado mental empieza a deteriorarse y recuerda en la denuncia este episodio del marido muerto del que ella hablaba como si estuviera vivo. Por eso pidió que se evaluara su salud mental. Tras la denuncia, la Fiscalía abre una investigación preliminar. Antes de todo esto, François informa a su madre mediante una carta. Lilian reacciona fatal y aquí empieza una guerra entre madre e hija que no os podéis ni imaginar. Bueno, sí, os la podéis imaginar. De hecho, supongo que muchos estaréis informados de este caso. François afirma que quiere proteger a su madre de lo que considera una influencia súper nociva, mientras Lilian amenaza con iniciar un procedimiento para recuperar todo lo que le ha ido dando a lo largo de los años y en la práctica para desheredarla. Legalmente no puede desheredarla del todo, porque los hijos tienen derecho a un 50% de la herencia, pero le advierte que más allá de esta parte obligatoria no recibirá nada, que el resto de sus bienes irá para el Estado. Mientras avanza la investigación, dentro de la casa todo el mundo sabe lo que está pasando. Y en esa pequeña empresita que había dentro de la casa, como os dije tenía 20 empleados, pues la gente se divide en dos bandos, los que están a favor de Lilian y los que están a favor de François. De hecho, François contacta con varios de ellos para obtener testimonios escritos que acrediten esta supuesta influencia. Y por supuesto, unos aceptan y otros no. Se crean dos bandos, quienes apoyan a la madre y quienes apoyan a la hija. Nadie sabe exactamente cómo obtuvo François la información. Quienes testifican temen perder su empleo si Lilian lo descubre y el ambiente en la casa se vuelve tenso, casi irrespirable. Una secretaria es despedida y otros empleados deciden abandonar la casa por voluntad propia. El gestor del patrimonio, Patrice de Mestres, está convencido de que hay traidores y contrata 2 veces a una empresa de seguridad para comprobar si hay micrófonos ocultos y sospecha además que la hija, que vive, como os he dicho, al lado, podría estar espiando las llamadas telefónicas, pero no es así. Y mientras, la batalla judicial continúa. Un año después de la denuncia, el medio Valkids Info publica por primera vez información sobre el caso. Señala que la mujer cuya fortuna se estimaba en 30.000 millones de euros había sido interrogada discretamente por la brigada financiera. La noticia se difunde como la pólvora. En pocos días los detalles de las donaciones aparecen en todos los medios. Y si la situación familiar era tensa antes de eso, imaginaros después. Los investigadores, por otra parte, han observado que las donaciones más importantes coinciden con periodos en los que la salud de Lilian empeoraba. Por ejemplo, tras 2 hospitalizaciones en la primavera de 2003 y en el verano de 2006, cuando estaba tan débil que no reconocía a gente con la que estaba todos los días, habría entregado los regalos y sumas más elevadas, unos 250 millones de euros en cada uno de esos años. Y es que las cifras de este caso me dejan con los ojos como platos. En febrero de 2009, Lilian Bettencourt rechaza el examen médico solicitado por la Fiscalía y presenta un informe privado realizado por un neuropsiquiatra, que ha elegido ella misma, que concluye que su estado de salud es satisfactorio. Y como todo iba demasiado lento, François y sus abogados optan entonces por otra vía, que es solicitar la tutela legal de su madre. Sin embargo, esta solicitud es rechazada el martes 8 de diciembre. 3 días después se celebra una segunda audiencia ante el tribunal que ordena, es el tribunal el que ordena, un examen médico de Lilian que ésta vuelve a rechazar. Esta situación es mucho más delicada porque la primera vez que rechazó la prueba lo hizo a petición de su hija, pero esta ya es la segunda vez que lo pide un tribunal y ella dice que no. Así que esto puede ponerle las cosas bastante difíciles en el juicio, si este juicio llega a celebrarse, porque madre mía. Y entre el juicio que no llega y el escándalo que se va a destapar 2 años y medio después de presentarse la denuncia, ya es de traca. Varias revistas publican el contenido de las conversaciones grabadas en casa de Lilian Bettencourt. En ellas se descubre que Barnier no fue el único beneficiario de la generosidad de esta mujer. Aparecen otros nombres y no son cualquier nombre. Entre ellos está el nombre de Nicolas Sarkozy, el presidente de Francia. Y diréis vosotros, pero si no había micrófonos, no se grababan las conversaciones telefónicas. Pues no, pero desde mayo de 2009, Pascal Bonnefoy, el mayordomo de Lilian Bettencourt, que no soporta más ver cómo su jefa va perdiendo facultades y entregando dinero sin ton ni son, decide hacer algo.
Él no puede impedirlo ni decir nada porque no quiere perder su empleo, pero su cercanía diaria con ella le permite hacer algo. Y entonces es cuando decide esconder un pequeño grabador en la bandeja donde le lleva el té. Al principio teme ser descubierto, pero acaba repitiendo el procedimiento casi sistemáticamente cada vez que ella recibe visitas. Durante un año, entre mayo de 2008 y mayo de 2009, graba a su jefa con la intención de demostrar que es víctima de este abuso de debilidad que su hija ha denunciado. Cuando considera que tiene pruebas suficientes, no entrega los audios a la policía, sino a Françoise, porque considera que es ella la que tiene que decidir qué hacer con ese contenido. Sin embargo, en estas horas de grabaciones no solo hay donaciones, hay cosas bastante peores. Se escucha, entre otras cosas, al gestor de patrimonio, Patrice Demestre, organizar sistemas de evasión fiscal para Bettencourt. Le explica que tras una ley que permite a Hacienda identificar cuentas ocultas en Suiza, tenían que retirar 65 millones de euros que ella tiene allí. En otras palabras, le explica cómo trasladar parte de su fortuna a un paraíso fiscal. Supongo que ni a mí ni a nadie le sorprende que los multimillonarios de este tipo tengan dinero opaco. Pero claro, escucharlo y poner negro sobre el blanco una cosa así, pues evidentemente fue todo un escándalo. En otra de las conversaciones se escucha a este gestor de patrimonio decir que ha traído a un hombre, Eric Worth, y cuando ella pregunta quién es, responde que es un amigo y añade, es quien se ocupa de sus impuestos. Así que imaginaros, si ahí no hay un conflicto de intereses, pues yo no sé dónde lo hay. Así que desde ese momento la prensa se echa sobre ellos porque evidentemente ya si esta mujer tiene un problema con su salud mental o no pasa a un segundo plano. Y lo peor de todo es que estas grabaciones eran para saber lo que Barnier le decía a Liliane, pero apenas se grabaron conversaciones entre ellos porque ellos no solían reunirse en el salón, que es donde se ponía la grabadora, sino en la habitación. Y ahí no había grabaciones. En cualquier caso, el abuso de debilidad sigue siendo un delito muy grave, castigado con hasta 3 años de prisión y 375.000 euros de multa. Pero comparado con lo que empieza a salir a la luz, pues claro, se queda en nada. Y lo que es peor, a Claire Thibault, la contable, la despiden y entonces ella empieza a dar detalles sobre todo lo que ocurría en la casa. Afirma que prácticamente no había control fiscal y además habla de pagos en efectivo a personalidades políticas. Asegura que este ministro de Presupuestos habría recibido 150.000 euros en metálico para financiar la campaña de Nicolas Sarkozy. Tanto Sarkozy como Worth lo niegan, pero Thibault insiste. Dice que este sistema de financiación existía desde hace años, incluso con el marido de Liliane. Afirma que la casa era un punto habitual de paso de políticos que iban a recoger dinero. Imaginaros la que se lió, claro. Se lió tanto que incluso Thibault tuvo que rectificar ligeramente, diciendo que ella no había implicado directamente a Sarkozy, pero mantiene que le pidieron retirar 50.000 euros en efectivo para la campaña presidencial. Fue tal el lío que en diciembre de 2010, esto pasó en verano, pues 6 meses después, se anuncia un acuerdo entre Liliane y su hija. Es el final del gran escándalo mediático. Los detalles del acuerdo son confidenciales. Lo que sí ocurre, evidentemente, es que se abandonan las acciones judiciales entre Liliane, Françoise y Barnier. Barnier se compromete a no recibir más donaciones, que yo no sé para qué quería más ya después de tener 1.000 millones, pero en fin. Por otra parte, el gestor de patrimonio, Patrice Demestre, abandona su puesto y el entorno de Françoise recupera más peso dentro de la gestión del grupo L'Oréal. La denuncia por abuso de debilidad se archiva definitivamente en marzo de 2011 por la Fiscalía de Burdeos, a donde se traslada el caso por su sensibilidad. Sin embargo, esta es la parte civil, sin embargo, la vía penal continúa. Y el caso se divide en dos. Por un lado, el caso de influencias políticas y por otro lado, el abuso de debilidad. Uno es el caso Worth-Bettencourt y el de abuso de debilidad se llama Barnier-Bettencourt. El 28 de junio de 2013, Nicolas Sarkozy, imputado por tráfico de influencias, obtiene un sobreseimiento. Y el 28 de mayo de 2015, el Tribunal de Burdeos absuelve a Eric Worth. Sin embargo, François-Marie Barnier, que por supuesto no tiene los contactos políticos y jurídicos que tienen Sarkozy y Eric Worth, sí es condenado por abuso de debilidad a 3 años de prisión, 6 meses de ellos firmes y a 350.000 euros de multa. También se le condena a pagar 158 millones de euros en indemnizaciones a Liliane Bettencourt.
El gestor de patrimonio, Patrice Demestre, también es condenado por abuso de debilidad a 30 meses de prisión, 18 de ellos firmes, 250.000 euros de multa y 12 millones en indemnizaciones. Y renuncia a recurrir tras un acuerdo con François Bettencourt-Meyer. O sea que estoy segura que este hombre no pagó la multa. El 28 de agosto de 2016, después de una apelación de Barnier, la pena de cárcel queda suspendida completamente, así que este hombre no entra en prisión, pero mantiene una multa un pelín más alta, de los 350.000 euros pasan a ser 375.000. Y la indemnización de 158 millones de euros queda reducida a €1 simbólico. Bueno, estoy completamente convencida que este hombre sabía tantas cosas de la familia que para conseguir este acuerdo lo que hizo fue un chantaje brutal. Es mi opinión, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda de que esto fue así. Por otra parte, prácticamente un año después de que se firmara el acuerdo entre Lilian y su hija, y 3 años después de que se pusiera la denuncia, Lilian fue puesta bajo tutela y tuvo que abandonar su puesto en el consejo de administración de L'Oréal. Fue sustituida por su nieto mayor, Jean-Victor Meyers, de 25 años, hijo de François. Poco tiempo después, en una entrevista al diario Le Monde, François aseguró que las cuentas de su madre ya estaban regularizadas, que ya no había fraude fiscal y que su dinero ya no financiaba ningún partido político. Y también aseguró que está convencida de que a su madre le obligaron a decir y a escribir palabras que ella no pensaba porque estaba muy mal influida. No puso nombres, pero está claro que tanto por Patrice Demestre como por François-Marie. Según ella, lo que pretendía esta gente era alejar a Lilian, aislarla de su familia y de su entorno y hacer con ella lo que les diera la gana, porque tenía una serie de patologías asociadas al envejecimiento y que aquello sirvió para manipular y conseguir dinero. Lilian Bettencourt murió la noche del 21 de septiembre de 2017 en su casa de Neuilly-sur-Seine a los 94 años. Su fortuna, en el momento de su muerte, estaba valorada en 40.000 millones de euros. Desde entonces, esta fortuna ha aumentado muchísimo. En 2023, Françoise Bettencourt-Meyer se convirtió en la primera mujer en encabezar una fortuna superior a los 100.000 millones de dólares. Ahora os estoy hablando de dólares porque es como están calculadas estas cosas. Aunque posteriormente ha descendido un poco, hoy sería la segunda mujer más rica del mundo. Y como supongo que os interesa, la mujer más rica del mundo es Alice Wharton, que es la heredera del imperio Walmart. Y no, entre las 10 primeras no hay ninguna española. Y bueno, con este dato que me imagino que no sorprende a nadie, se acaba nuestro caso de hoy, un caso muy triste, un caso que no llegó a nada porque se complicaron mucho las cosas en los tribunales, pero un caso que a mí me parece que ha quedado sin justicia, porque este señor, a mí lo que me parece es un sinvergüenza que se aprovechó de la debilidad de una mujer que estaba sola. Y lo peor de todo es que no le sacó calderilla. Bueno, por otra parte, quería pediros disculpas por el audio de este vídeo porque sé que es tremendamente malo, pero es que he tenido unos cuantos problemillas. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí habitualmente, y es que cuando algo sale mal empieza a salir una cosa mal detrás de otra y todo se complica un montón. Que he tenido que ir grabando este vídeo por partes y ya me imagino que se van a notar mucho los cambios de sonido. Soy consciente de ello, pero es que no podía dejar de grabar porque si no grababa no tendríais vídeo esta semana. Así que he preferido que tuvierais vídeo a mejorar un poco la calidad del audio. Lo siento, pero es que no he encontrado otra manera de grabarlo. En cualquier caso, si a pesar de todo os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis, que no siempre el audio es así. Y bueno, recordaros que tengo otro canal, Tinta Roja, donde subo vídeo todos los viernes y en este subo vídeo todos los martes. Así que hasta la semana que viene.